Y acá estamos. Clase número 3 de PNL. Bueno, ¿se acuerdan Clase algo de lo número. que vimos? ¿O en las vacaciones hicieron un borrón y quedó Borrón en y blanco? cuenta nueva. Bien, sí, los pilares La PNL, que eran tres. eran 3, exactamente. Flexibilidad, los ayudo. Bien, flexibilidad era Sí. uno. Objetivo. Objetivo Bien. y agudeza sensorial. Perfecto, muy bien. Muy bien. Eso es lo que nos Fue lo permite. último que vimos de la Sí. segunda clase. ¿Te acordás? Que repasamos, sí. Que Vimos la repasamos primera los y pilares. repasamos ahí en la segunda. Sí. Después estuvimos viendo un poco de lo que son los anclajes. Que habíamos visto esta relación entre estímulo y respuesta y cómo se puede dar, o sea, cómo se da naturalmente y cómo lo podemos usar. Ya habíamos hecho este ejercicio también de ponerle banda sonora a una situación, ¿sí? Buscar un recurso como una música y trasladarla a otra situación, a otro momento. Como una forma de trasladar parte de lo que se generó en una situación y quedó anclado a otra situación. Transferir. ¿No? ¿Qué otra cosa vimos? Y Otro la tema. parte del estado coach. El estado coach, ¿sí? Y lo hemos visto para integrar, digamos, lo que son anclajes y lo que son estrategias, que era el otro tema que habíamos visto en la última clase, y era esto de que los programas o los comportamientos, conductas que tenemos, se pueden expresar como, ¿se acuerdan? Cadenas Cadenas. Los o eslabones. secuencias. Exacto. Cada eslabón de la cadena era información de qué tipo podía ser. Y kinestésico, visual, bueno, todo lo sensorial. Exacto. Todo lo sensorial. Y eso es lo que nos da un proceso que termina dando una salida, un determinado resultado en algún momento, ¿no? Todo el tiempo estamos en algún tipo de proceso. Ahora mismo, mientras yo estoy hablando, tengo alguna estrategia funcionando en mi cabeza para comunicarles esto que les estoy diciendo. Ustedes tienen una estrategia funcionando para captar esto que yo les estoy diciendo y que les haga sentido, ¿sí? Así que todo el tiempo estamos en alguna secuencia, en alguna estrategia, haciendo algo. Todo el tiempo eso está funcionando. La idea es, en algunos contextos, poder volverlo consciente, como para decir, bueno, a ver, cuando yo quiero tomar tal tipo de decisión, cuando quiero hacer esto, cuando mi coachee se encuentra con tal situación que no la pueda resolver, ¿qué le pasa? ¿Sí? ¿Cómo es su cadena de eslabones, sus eslabones, su cadena? Y desde ahí tal vez lo pueda ayudar. Decirle, bueno, mira, vos estás tomando las decisiones de esta manera y lo puedo llevar a algún contexto, alguna situación en la que resolvió de manera más eficiente, mejor, ¿sí? Y en esta situación lo haces de esta otra manera. ¿Cuál querés elegir para usar ahora? ¿Sí? Es una forma que nos permite poder comparar algo que de otra forma sería muy difícil de comparar. Para eso nos sirven las estrategias. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerme que les haya surgido en estas 2 semanas? Algo que digan, no entiendo tal cosa. Es el momento, ¿no? Es el momento. Es el momento porque después hay comentarios, así que es el momento. Es el momento desperdiciado. Es como el tren, pasó y pasó. Ya está. Claro. No hay problema. Si en algún momento se les ocurre durante la clase alguna duda, me preguntan, ¿sí? O si en algún momento se les ocurre, no sé, supongo que tienen un grupo de WhatsApp, Maru, escríbanlo ahí y en la próxima clase me preguntan, para que no se les pase, ¿sí? No se queden con dudas. Pues después va a pasar que tal vez quieran hacer una práctica o el día de mañana salgan a hacer coaching, van a decir, ¿cómo es esta herramienta que nos había explicado el flaco este en el curso?
y no, ya, se la habían olvidado, o no preguntaron y se fue. Aprovechen el 100%, o el 110%. Bien. Bueno, sí. ¿Listos, listas para empezar? Sí. Sí. Bueno, lo último que habíamos visto era esta cuestión de las estrategias, ¿no? Hoy vamos a ver un par de temas nuevos y vamos a ver algo que está directamente relacionado con lo que es la ontología del lenguaje, o yo lo relaciono directamente. Creo que es una herramienta fundamental para la práctica del coaching y viene desde la mano de la programación neurolingüística. Así que les voy a compartir. Hoy lo que vamos a ver se llama metalenguaje o metamodelo del lenguaje. Con estos nombres tan hermosamente complicados que tiene la PNL, por eso la abrevian. ¿Qué quiere decir metamodelo del lenguaje? Ahora vamos a empezar a explicar. Primero vamos a hacer una muy breve distinción de qué es el lenguaje y cómo se puede usar, sin entrar en muchos tecnicismos de esto. El lenguaje se puede dividir en dos características de uso, digamos, ¿no? Lo más importante o lo primero es que como seres humanos todos tenemos como inherentemente, como especie, como seres humanos, la capacidad de desarrollar el lenguaje y de comunicarnos con lenguaje. ¿Sí? No importa dónde hayamos nacido, en qué cultura, en qué parte del mundo, en ese lugar del mundo, esa cultura desarrolló algún tipo de lenguaje y podemos hablar. ¿Sí? Entonces, el lenguaje y la capacidad de comunicarnos a través del lenguaje es algo propio de nosotros como seres humanos. Por eso Echeverría en sus 3 dominios, uno de ellos es el lenguaje, ¿no? Como observador humano del mundo, el lenguaje es uno de mis universos, ¿no? El lenguaje en sí lo podemos dividir como para estudiarlo o comprenderlo en cierta forma, en lengua, vendría a ser como el modelo estandarizado de un determinado idioma, o sea, qué palabras son válidas en ese idioma, de qué manera se tienen que organizar y articular entre sí para que sea comprensible, ¿sí? Y por otro lado está la materialización de esa lengua, que solamente como lengua sería un modelo, no sería algo concreto, ¿sí? El idioma como un conjunto de reglas de cómo debería estructurarse, no existiría si no existiera el habla, o la manifestación concreta del lenguaje, que se da a través del habla, de la escritura, ¿sí? Que nos permite la comunicación o la materialización de la lengua. ¿Se comprenden estas dos diferencias? Sí. Lengua, o el modelo, es lo que estudiamos justamente en lengua en la escuela, el predicado, el sujeto, los adverbios, cómo se va organizando toda esa estructura lingüística, ¿no? Y las palabras que forman parte de esta lengua que hablamos. Si toda esta clase se la mostráramos a alguien que habla ruso, no entendería nada, no tendría ningún sentido todos estos sonidos que estoy diciendo en este momento. Porque para esa persona, esos sonidos y esa estructura lingüística no tiene sentido. De la misma manera que yo escuchar a alguien hablar en ruso tampoco entendería nada, porque no comparto el mismo modelo lingüístico que esa persona. ¿Sí? Adquirir un nuevo lenguaje, aprender un nuevo idioma, nos permite ir comprendiendo otras formas, ¿sí? Y otras estructuras lingüísticas. Nada, vamos a dejarlo así, bastante sencillo, ¿sí? Y seguimos. Esto es lenguaje, que se divide en lengua, la parte teórica, y habla, que es la parte concreta y la manifestación de esa lengua. Ahora, cuando nosotros venimos al mundo, nacemos, lo primero que existe para nosotros es la experiencia. Nacimos y nos agarraron, nos sacaron
de mamá, que nacimos, nos dieron unas palmadas para que respiremos, y todo eso es vivencia, lo percibimos con nuestros sentidos, ¿sí? Tenemos tacto, después empezamos a desarrollar oído, empezamos a ver algo después de algunos días, y toda nuestra experiencia desde que se inició, primero es sensorial. Yo percibo con mis sentidos, pero todavía no adquirí lenguaje. No tengo forma de comunicarme. Ni con los demás, ni conmigo mismo tampoco. Y no tengo ni siquiera esa vocecita interior porque no tuve oportunidad de construirla todavía. Entonces, en nuestra experiencia en general, y en el lenguaje en particular, tenemos esto que ya vimos en otra clase anterior. Tenemos por un lado lo que es el territorio, todo eso que está ahí afuera, son energía, cosas que están pasando, luces, sonidos, ¿sí? Energía que está ahí, que la podemos percibir solamente a través de nuestros sentidos. Eso es lo único que podemos representar de forma mental, ¿sí? Lo que puedo ver, lo que escucho, lo que siento con el tacto, las sensaciones internas que puedo tener, y bueno, obviamente el gusto y el olfato. De ahí hay un cierto universo que yo puedo percibir, o sea, de todo el universo de cosas que existen, hay una parte que la puedo percibir con mis sentidos. De eso que percibo con mis sentidos, solamente una parte, mucho más chiquita, es la que represento en mi cabeza. Es la que yo le doy un lugar en mi mente y pasa a formar parte de mi mapa, ¿sí? Esa maqueta que tengo para guiarme y poder funcionar en el mundo. Es una maqueta del mundo, un mapa del territorio. Desde ese mapa empezamos a adquirir y compartir lo que es el lenguaje. La comunicación, mediante lo que Echeverría le llama el dominio consensual, y que es de todas las palabras que se pueden formar con todas las letras que usamos en el alfabeto, hay algunas que son válidas para el idioma español y hay un montón de otras que no, ¿sí? Y de las que son válidas para el idioma español, nosotros como hablamos el mismo idioma, comprendemos que si estamos hablando de lenguaje, más o menos tenemos una idea similar, creemos, de qué es. Y por eso nos podemos entender y nos podemos comunicar usando este lenguaje. Y esta habla, ¿no? Esta particular forma de expresar la lengua. Entonces, de todo lo que tenemos en el mapa, es decir, lo que representamos con nuestros sentidos y quedó almacenado en nuestra mente, o forma parte, hay solamente algunas cosas que podemos decir. Seguramente les habrá pasado alguna vez en la vida de tener algún tipo de emoción o percepción o sentimiento que les cuesta poner en palabras. Como que ustedes saben bien qué les está pasando, pero cuando se lo tienen que contar a alguien es como, pero no encuentro la palabra, no sé bien cómo decirlo, o siento que no lo puedo comunicar exactamente de la forma que lo tengo adentro mío. ¿Sí? ¿Y eso por qué pasa? Porque el lenguaje también limita la capacidad que tenemos de comunicar. Es un filtro. Así como existen los filtros de entrada, que son nuestros sentidos, ¿sí? De todo lo que existe afuera, solamente una parte puede pasar a mi mapa. Al revés, cuando tengo que sacar cosas de mi mapa, pasa lo mismo. Pasan por el filtro del lenguaje, que también permite que algunas cosas salgan y otras no, o se modifiquen cuando salen. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Me siguen? Sí. Bueno, Sí. tenemos todo este... Sí, ¿alguien iba a decir algo? No. Bueno, tenemos todo este proceso, ¿no? Un montón, como que se va reduciendo cada vez más el universo de cosas que vamos percibiendo, según en qué etapa
estamos, de nuestro desarrollo. Al principio del desarrollo, ¿sí? Nosotros como individuos, está solamente esto. Percibimos. ¿Sí? Cuando somos bebés muy chiquititos, recién nacidos, percibimos información. A raíz de que vamos percibiendo información, de a poco la vamos como agrupando de cierta manera, ¿no? Le vamos dando algún sentido para que nos permita esa información interactuar con el mundo y empezar a funcionar como individuos, como personas. ¿Sí? Muy chiquititas todavía. Entonces ahí empezamos a generar un mapa de la realidad. Así que bueno, a ver, ¿cómo es que funciona esto? ¿Qué pasa cuando tengo cierto comportamiento? ¿Qué reacciones recibo de mi entorno? Y empiezo a generar esto, ¿no? Según lo que recibo y lo que hago, empiezo a generar pautas y estructuras, que son el mapa. Después, alrededor del año y de ahí en adelante, empezamos a adquirir lo que es el lenguaje. Realmente empezamos a poder hablar, articular algún tipo de palabra, comunicar algo. No sé si está estudiado científicamente, si los bebés lo pueden hacer eso internamente antes, la verdad que no lo sé. Tal vez antes de poder pronunciar una palabra ya adquieren el lenguaje como una voz interior. Desconozco esa parte. Pero sí que alrededor del año y de ahí en adelante empezamos a usar el lenguaje para poder interactuar con todo lo que está alrededor nuestro, ¿no? Todas las personas que forman nuestro entorno. Ahora venimos a propiamente qué es el metamodelo. El metamodelo es justamente como dice meta, ¿no? La palabra meta quiere decir más allá de, es como que está por encima o más allá. El lenguaje es un modelo de lo que pasa en la realidad. Un modelo que nos permite comunicarnos. Un modelo en el cual nosotros decimos mesa y más o menos sabemos a qué nos estamos refiriendo con ese sonido. Y todos tenemos la experiencia de una mesa, aunque seguramente si le pregunto a cada uno de ustedes qué mesa se imaginó, van a ser bastante diferentes entre uno y otro. Porque uno se imagina una mesa redonda, otro una cuadrada, una grande, una ratona, no lo sé. ¿Qué mesa te imaginaste? Pero el lenguaje tiene esa maravillosa capacidad de poder transmitir y a la vez de que cada uno de nosotros pueda significar algo particular dentro de ese lenguaje. Y el metamodelo lo que nos permite es preguntarnos sobre cómo funciona ese modelo del lenguaje. Por eso está más allá del lenguaje. Es un modelo de cómo funcionan todos los lenguajes, cualquier lenguaje. No solo el español, cualquier idioma se puede aplicar este metamodelo. ¿Sí? Es una manera particular de observar los lenguajes y nos puede enseñar a desafiarnos. Ese es uno de los principales objetivos del metamodelo. Desafiarnos y poder desafiar a otros en su uso del lenguaje. Básicamente esto es una imagen, para aquellos que son visuales, creo que esta imagen se les va a grabar, y vamos a ir trabajando sobre este concepto, esta idea, ¿no? En la mente tenemos una parte que es muy profunda, que es donde están las raíces de nuestro modelo lingüístico, que es muy inconsciente, ¿no? Es como las representaciones inconscientes nuestras, nos cuesta mucho ponerlas en lenguaje, forman parte de la estructura profunda, están bien en la raíz. Para poder sacar algo que está debajo de la tierra, tiene que pasar por este proceso de la raíz, el tallo, y subir hasta la planta arriba. Y eso es lo que se puede ver. Lo que nosotros vemos de una planta es su follaje, su tronco, pero no vemos sus raíces. De la misma manera, cuando nosotros estamos hablando, vemos solamente la estructura de superficie del lenguaje. Vemos lo que es consciente del lenguaje, pero no vemos lo que es inconsciente. Hay un montón de cosas que pasan por debajo, un montón de cosas que pasan sin que nos demos cuenta. Y en ese proceso de comunicación, hay estas tres derivaciones que se llaman generalizaciones, omisiones, o eliminación y distorsión. Ahora vamos a ver bien qué es esto, y lo vamos a ver cómo es el proceso.
como temas que vamos a usar dentro del metamodelo. ¿Sí? Primero tenemos experiencia primaria, que es toda la información sensorial que estoy recibiendo. Ahora mismo, vos estás sentada, sentado frente a una pantalla y estás recibiendo información. ¿Sí? Estás viendo esta presentación, me estás escuchando contarte todo esto, y solamente la información sensorial, ¿sí?, es tu experiencia primaria. Sin historias. Solamente lo que ves y el sonido que escuchas. Si tuvieras que contarle a alguien, absolutamente con todo detalle, cómo es estar siendo vos en este momento, en este lugar, ahora, con todo detalle, o sea, con todas las cositas que están alrededor tuyo, cómo te estás sintiendo, cómo es tu postura, cómo es tu tono muscular, a qué velocidad está latiendo tu corazón, ¿estás inhalando o estás exhalando? ¿Cómo están tus pies ahora? Si todo eso tuvieras que comunicárselo a alguien con el lenguaje, esa es la estructura profunda. Es todo lo que tu conciencia puede llegar a percibir pasado al lenguaje. Son miles de palabras. Si tuviéramos que comunicar de esa manera, lo que nos pasa, estaríamos media hora para comunicar un segundo de experiencia. No tiene sentido. El lenguaje nos serviría como herramienta de comunicación si solamente pudiéramos comunicarnos desde ahí. Para poder comunicarnos, hay un proceso que se llama proceso de derivación, que es como una poda. O sea, de todos esos millones de palabras que podrían describir mi experiencia, cuando alguien me pregunta, digo, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy sentado escuchando una clase. Una frase. De todos esos miles de palabras que podrían describir mi experiencia, lo condensé en una frase. ¿Qué pasó? Un proceso, ¿sí?, en el cual mi cerebro eligió cómo súper resumir esto que me está pasando. Ese proceso se llama derivación, y esa frase que yo uso para comunicar cómo estoy en este momento es la estructura de superficie. Es aquello de lo cual yo soy consciente, que estoy diciendo y que me está pasando. Es el lenguaje del cual yo me doy cuenta. Ahora, todo este proceso, por ahora son partes sueltas, las vamos a ordenar. Vamos a ordenar el rompecabezas. Esta cabeza, es tu cabeza. Es mi cabeza. Es la cabeza de cualquier persona. ¿Sí? Estamos en este momento percibiendo información a través de nuestros sentidos. Esa información genera nuestra experiencia primaria, que es, así como captamos las cosas con nuestros sentidos, grabadas en la cabeza. Es experiencia pura, sin lenguaje, sin palabras. ¿Sí? Si esa experiencia primaria la pongo completa en palabras, todo lo que estoy percibiendo con mis sentidos ahora, entonces eso es la estructura profunda. Todo lo que veo, todo lo que escucho, todo lo que siento, en palabras. Hay una pregunta, Joel. Derivación, de Laura. Sí, ahí vamos con derivación de vuelta. Así que capaz que ahora se entiende un poco mejor. Todo esto que estoy explicando ahora es como unidos todos esos conceptos que expliqué recién. Recién estaban sueltos, ahora los estamos como uniendo para que tengan sentido. Bien, estructura profunda es explicar con palabras todo lo que percibo en este momento sensorialmente. Derivación es el proceso que empieza a hacer mi mente para tratar de que eso no sea algo tan grande y tan complejo y se vuelva esa frase. ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy sentado escuchando una clase de un curso. PNL, estoy aprendiendo PNL. ¿Qué pasa? Ese proceso de derivación consta de 3 grandes procesos, que pueden suceder uno solo o pueden suceder varios. Uno es la generalización. Otro es la distorsión. Y otro es la eliminación u omisión. Algunos llaman omisión. De toda esta nube de palabras, que es la estructura profunda,
pasa por estos procesos y se reduce a esa frase, que es la que yo soy consciente, que es la que yo puedo comunicar. Y eso es la estructura de superficie, eso que yo soy consciente que me digo, esa vocecita interior, y si efectivamente lo materializo, lo digo, lo escribo, mando un mensaje, grabo un audio, entonces se convierte en una expresión lingüística. ¿Sí? La expresión lingüística es la materialización física de esa estructura de superficie, que es lo que yo soy consciente que puedo decir. ¿Cómo puedo contar lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo? ¿Sí? Generalmente siempre estamos en la estructura de superficie. Es decir, te preguntan, y bueno, ¿y cómo estás? ¿Y qué te pasa? Y empezamos a contar una historia, la famosa historia que cuentan los coaches y que nosotros buscamos no comprarle esa historia, porque nosotros lo que queremos es desafiar esa estructura de superficie, ese cuentito que trae y que se vive contando y que lo mantiene en ese lugar en el que está justamente porque vino. O sea, si vino a verme como coach, porque esa historia no le está funcionando. Entonces, esta herramienta me permite desafiar esa estructura de superficie para ayudar a esa persona a conectarse con su experiencia primaria, con qué es lo que realmente percibe o percibió en el momento que le generó un bloqueo o esa historia que no le permite avanzar, y volver a conectar no con la historia que se contó, sino con lo que le pasó. Con qué, bueno, ¿qué es lo que viste? ¿Qué es lo que escuchaste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Bien? Estos procesos de generalización, distorsión, eliminación pueden funcionar uno solo o pueden funcionar varios a la vez. Y ahora vamos a ver más o menos qué son y algunos ejemplos. ¿Sí? Vamos a empezar por la generalización. Es uno de los procesos de transformación en los cuales convertimos una cosa específica en algo que sucede siempre, o al revés, ¿no? Algo que sucede regularmente es como, siempre es lo mismo. Eso es la generalización, ¿no? Por ejemplo, algo que nos pasó una o dos veces, asumimos que siempre es así, que nunca va a cambiar, que todas las veces va a pasar de la misma manera. Asumiendo que yo también voy a ser de la misma manera, eso también es una generalización. El estar siendo, como generalización, se vuelve un soy, inflexible. Ejemplos de generalización. Como alguna vez me mordió un perro, para mí todos los perros muerden. ¿Sí? Ahí convertí una experiencia en un universo de experiencias. Y si yo creo que todos los perros muerden, eso para mí es una realidad, es una creencia. ¿Sí? Entonces no voy a actuar como si hubiera perros que no muerden, porque en mi universo lingüístico no existen perros que no muerden. Como alguien alguna vez me demostró que no me quería, pues yo asumí eso, a mí nadie me quiere. Es otra generalización. De una experiencia hago un universo. Generalizo. Tal cosa, esto que te estoy diciendo, tiene que hacerse de esta manera, de esa manera que yo te expliqué. Eso cierra las puertas a que haya otras nuevas maneras. O sea, esta es la única manera que existe. Generalizo. ¿Bien? Otro de los procesos, distorsión. Esto es cuando modificamos de alguna manera la experiencia que tuvimos o cómo la expresamos lingüísticamente. Justamente lo que dice se distorsiona, ¿no? Deformamos un poco esa imagen lingüística, la transformamos de alguna manera, a veces de forma un poco sutil, no necesariamente muy drástica. ¿Qué pasa? Esto está buenísimo si nosotros trabajamos como en literatura, si escribimos cuentos y poesías, usamos un montón la distorsión lingüística, la metáfora, la comparación. Y está genial.
Está genial, podemos contar cosas de manera poética. Pero si me creo esa poesía como si fuera la verdad del mundo y que no hay otra cosa, ahí puede ser que esté en problemas. Por ejemplo, algunos tipos de distorsiones. Su mirada me molesta. ¿Cómo específicamente una cosa que es su mirada te genera a vos molestia? Son dos cosas distintas que por alguna razón que no sé cuál es, las conectaste. Ese tipo de preguntas ayudan a que el coachee reflexione como, claro, ¿por qué me molesta su mirada? ¿Qué es lo que me molesta su mirada? ¿En qué momento me molestó su mirada? Y voy a algo más concreto, más específico, y no tan del relato. La hice sentir muy bien, o le hice sentir muy bien, es del mismo estilo, ¿no? Cómo tu comportamiento o tu acción afecta y hace sentir bien a esa persona. ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué pasa en tu comportamiento y qué pasa en el de la otra persona? Y otro que es bastante común también es la nominalización, que es la convertir algo que podría ser un verbo, una acción, o un sustantivo, una cosa, en algo que no es nada. Un término intermedio entre una acción y una cosa. Eso es una nominalización. ¿Sí? Necesito experiencia. La experiencia no es algo, podés ir y comprar un paquete de experiencia en el supermercado. Tampoco es una acción. La experiencia no es una acción. Experimentar sí es una acción. Ese es el verbo. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero preguntar a alguien para ayudarlo a conectar con esa experiencia que necesita, por ahí no voy a preguntar, ¿qué experiencia necesitas? ¿Sí? Porque la experiencia sigue siendo algo que yo no puedo hacer, ni tampoco puedo agarrar. Entonces puedo preguntar, ¿qué es lo que necesitas experimentar? Convierto esa nominalización, esa cosa que no es nada, que está en el medio, en algo que es una acción. ¿Sí? Algo que se usa para saber si una palabra es una nominalización. Palabra muy difícil igual para pronunciar, ¿no? Fíjense con esto, no es ni una acción ni una cosa, es algo que está en el medio. ¿Puedo poner esa palabra o lo que significa en una carretilla? La experiencia, ¿la puedo agarrar, ponerla en una carretilla y llevármela a dar una vuelta? No. Entonces es muy probable que sea eso, una nominalización, y tenga que convertir eso en acción. ¿Cuál es el verbo que representa esto que no es una cosa ni una acción? ¿Bien? Eso me ayuda a resolver esta distorsión y conectar con lo que tengo que hacer, con lo que necesito hacer. ¿Salimos bien hasta acá? Vamos con la última. Ay, Eliminación. Este es el proceso de poda, más la tijera, ¿no? La eliminación como proceso mental nos permite, por ejemplo, en este momento, que ustedes estén prestando atención a esta clase y no a cualquier otra cosa que esté sucediendo en su entorno, o no estén poniéndose, no sé, a leer un libro o a ver televisión mientras están viendo la clase, porque pues están eliminando un montón de estímulos que podrían distraerlos y están concentrados aquí ahora en esto que estoy contándoles. Ese proceso de eliminación lo usamos todo el tiempo. ¿Sí? Cuando hay varias voces, o sea, están escuchando una voz, pero a su vez hay otra voz, la eliminación me permite focalizar mi atención en una de las voces y eliminar la otra. ¿Sí? Focalizar mi atención en ciertas partes de un discurso y eliminar otras. Y eso es algo que está buenísimo o es malísimo, ¿no? Puede ser una gran ventaja eliminar cosas que sean ruido, pero también puedo eliminar cosas sin querer que no eran ruido. Y elimino cosas importantes en esa poda con las tijeras. ¿Sí? Por ejemplo, es mejor no decir nada. ¿Mejor respecto a qué?
hay algo que se eliminó ahí. Hay una comparación, o sea, estoy comparando y no estoy diciendo con qué estoy comparando. ¿Qué es lo que no habría que decir? Hay cosas en la frase que no están. ¿Sí? Lo voy a hacer solo. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? Estuviste muy bien. ¿Qué sería bien? ¿Qué es bien para vos? ¿Bien? Acá tal vez vayan comprendiendo un poquito mejor incluso de dónde van saliendo esas preguntas poderosas que seguramente ya han escuchado unas cuantas. Es como, claro, de acá viene que por eso le preguntamos qué es bien para vos, qué significa esto para vos. De acá. Hay cosas que la persona eliminó y ni se había dado cuenta que eliminó. Y cuando hago esa pregunta, la ayuda a conectar con qué pasó, de qué se perdió cuando hizo esa poda con las tijeras de su experiencia. Anoten las preguntas, chicos, que están buenísimas, estas preguntas. ¿Están tomando nota? Sí, igual, Gabo, sí, ahí en el proceso de elaboración que tenemos interno, muchas veces algunas de estas preguntas nosotros las podemos manifestar porque la respuesta ya la indagamos y creemos menester, bueno, es mejor que no diga nada, o lo voy a hacer solo. Es una decisión mía sobre una escala de inferencia que yo puedo tener y que me llevó esto, ¿no? Este metamodelo de preguntas que me llevaron a indagar más allá de lo que se dice y ya empiezo a tomar decisiones propias y las puedo eliminar y bueno, y me ayudan por el objetivo que yo pueda tener internamente. sí. El metamodelo es una herramienta sumamente versátil y como estás exponiendo, tal cual, no solamente la puedo aplicar con un coachee, sino que la puedo aplicar conmigo. No voy a estar aplicando este metamodelo todo el tiempo porque me voy a estar comiendo la cabeza, ¿no? No voy a estar todo el tiempo repreguntándome a ver si lo que dije, lo que pensé está bien. No, porque me voy a volver loco. Pero sí está bueno si en algún momento alguna cosa me hace ruido, no me veo del todo bien, lo puedo aplicar conmigo. O sea, si yo me estoy Claro, diciendo, es mejor no decir nada, ¿y por qué es mejor? ¿Mejor respecto a qué? O sea, tal vez estoy comparando con algo que ni siquiera yo mismo me doy cuenta. Entonces, preguntármelo yo me sirve como para darme cuenta, hacer el insight, el clic y autocoachearme, por así decirlo, ¿no? Que es sumamente importante. Y obviamente con un coachee también me puedo ayudar a que se dé cuenta. Buenísima la acotación, Gabo, porque sí, es un espejo, ¿no? Me sirve para mí un montón también. Bueno, no sé si a alguno le pasa, pero a mí me pasa un poco esto, ¿no? Lo que pienso es un montón y lo que puedo decir no es todo lo que pienso. Es una experiencia bastante común. Estos procesos que tenemos que nos permiten desde manejar símbolos, analogías, poesía, ¿sí? Son procesos estos de la derivación que nos permiten ampliar nuestra experiencia, pero esas mismas herramientas nos permiten empobrecer nuestra experiencia. ¿Sí? Y especialmente cuando tendemos a confundir la realidad con el modelo que nosotros tenemos de la realidad. Y ese modelo es lingüístico, porque tiene que ver con nuestras conversaciones internas, con las conversaciones que tenemos afuera. Si creemos que eso es la realidad, y hay un montón de cosas que no están en esa realidad. Y el metamodelo me permite preguntarme y volver para atrás en ese proceso y decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que en el medio se generalizó, se distorsionó, se eliminó? Y poder recuperar parte de esa riqueza en el mundo. Uno de los creadores de la PNL decía, no es que el mundo en sí sea escaso. Lo que sucede es que vivimos en modelos empobrecidos de la realidad. Y es esto, ¿no? Bueno, como para, a modo de humor, espero que nadie se lo tome a mal, y con esto que venimos hablando, ¿no?
tratando de crear una versión más simple de la realidad, nuestro cerebro genera esto, genera imágenes pixeladas o genera imágenes como reducidas de todo lo que realmente está pasando. Por lo menos para nuestra conciencia. ¿Sí? Nuestra conciencia suele tener imágenes como más reducidas de todo lo que está pasando. Entonces, ¿cómo desafío este proceso que todo el tiempo está pasando y que porque todo el tiempo está pasando es inconsciente? ¿Qué hago? La mejor herramienta que tenemos los coaches es la pregunta. Es el desafío al modelo lingüístico a través de la pregunta. Si es la pregunta poderosa, bueno, mucho mejor, ¿no? Y la pregunta poderosa muchas veces es esa que desafía el proceso de reflexión, tratando de que esa reflexión tome un camino distinto, o esa que conecta este relato que yo me estoy contando, o que mi coach se está contando, con lo que le pasó, con la experiencia. ¿Sí? Muchas veces nos pasa esto de que disocio mi experiencia de mi relato. ¿Sí? Estoy hablando de lo que me pasa, y qué sé yo, y es un cuento, pero no está ahí mi experiencia, no está lo que vi, ni lo que sentí, ni lo que escuché. Eso está en otra parte, no sé dónde, pero mi mente está en el relato. Entonces, este tipo de preguntas lo que buscan es conectar ese relato con lo que pasó. ¿Qué es lo que realmente sentiste? ¿Qué es lo que realmente viviste en ese momento? ¿Qué es lo que viste? ¿Bien? Vamos a ver algunos tipos específicos de ejemplos, de preguntas. Cuando encuentro a alguien que me da información así como muy ambigua, generalizada, ¿sí? Es como, el tipo de preguntas que podemos hacer es, ¿quién? O sea, ¿quién te acompaña en esta situación? ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Sí? No, cuando Marta me habla así, yo me siento muy mal. Bueno, ¿cómo específicamente es que te habla Marta? ¿Cómo específicamente es que Marta, al hablar así, te hace sentir mal a vos? ¿Qué es para vos sentirte mal? ¿Sí? Son preguntas que van al proceso. No le voy a preguntar por qué Marta te hace sentir mal cuando te habla así. Porque eso lleva a una cascada o a una secuencia de excusas y de justificaciones. Realmente la pregunta ¿por qué? Me lleva a, y no, ¿por qué? Porque antes me habló así, porque tengo esta historia, porque yo soy así, porque... Son todas excusas que no me van a sacar del lugar en el que estoy. En cambio, si pregunto por el proceso, ¿cómo es que? ¿Dónde? ¿Qué? Eso sí me saca de las excusas y me lleva a otra parte. ¿Sí? Cuando alguien dice algo sobre otra persona, eh, esta pregunta es un poco desafiante y controversial, ¿no? Pero, ¿y podés decir eso de vos mismo? ¿O de vos misma? De esto que decís, que fulano, no sé qué, que siempre hace lo mismo, que es impuntual. ¿Y vos? Porque eso a veces funciona ahí el mecanismo de proyección, ¿no? Vemos en el otro porque no lo queremos ver en nosotros. Cuando alguien expresa una imposibilidad, definitivamente no puedo hacer esto, es muy peligroso, y le preguntás, bueno, ¿y probaste por esta alternativa? No, 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 siempre eso seguro que sale mal. ¿Y qué otra alternativa se te ocurre? Y no, podría ser esta, pero siempre hay algún pero, alguna catástrofe que podría ocurrir, el pensamiento catastrofista. Entonces podemos preguntar por, bueno, ¿qué es lo que te detiene? Realmente, ¿qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué pasaría si lo hicieras? ¿Cómo sería si pudieras hacerlo? ¿Sí? ¿Qué pasaría si no lo hicieras? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas?
Cuando escuchamos que una persona expresa una creencia, algo como que no tiene excepciones, siempre es así, siempre fue así y siempre será así. Bueno, ¿podés acordarte de alguna situación en la que esto no fue de esa manera? Por ejemplo, esto, Marta me habla, eh, me habla de una manera que me hace sentir mal. Marta siempre me habla mal. Bueno, eso es una generalización, ¿no? ¿Encontrás en tu recuerdo alguna situación en la cual Marta te habló bien? Es muy probable que sí. ¿Sí? Pero mi mente elimina esa parte de la experiencia para sustentar un tipo de relato. Entonces, al hacer esa pregunta, llevo la atención a una parte que fue eliminada, que fue suprimida de la conciencia. Cuando alguien cree adivinar los pensamientos de los demás, es como esto, y no, yo sé que no le cayó bien lo que dice. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo te das cuenta? ¿Con qué comportamiento, con qué frase, con qué palabra? ¿Sí? Por lo menos me lleva a saber concretamente por qué creo eso. Cuando relaciona a alguien causas y efectos, ¿sí? Con las emociones de otras personas, como esto que veíamos, el ejemplo que les venía dando, que alguien hable de determinada manera genera en otro una emoción. Bueno, ¿cómo hace esa persona para que vos te sientas así? Y yo soy convencido de que damos permiso a los demás a sentir algo. Yo siento algo porque di permiso a alguien, ¿sí? Para generar en mí ese sentimiento. Porque compré su historia, me creí lo que dijo. Entonces genera en mí eso. ¿Cómo haces vos para que alguien se sienta de determinada manera? O sea, yo y sí, cada vez que llego, no sé, se sienten, se ponen contentos, todos, se ponen muy felices. Es como, bueno, ¿cómo específicamente haces vos para que ellos se sientan felices? ¿Cómo, cómo es eso? Cuando alguien expresa un juicio que no tiene autor, es eso, bueno, según quién. Esto no se debe hacer así. ¿Quién lo dice? ¿Quién es el juez que dictaminó eso? Muchas veces tenemos este tipo de diálogos internos que nosotros compramos, ¿no? O sea, el juez era otro, vamos a ver quién, y nosotros compramos ese juicio, lo aceptamos como propio, y a partir de ahí nosotros nos seguimos diciendo, esto no debe ser así. Las cosas tienen que hacer de esta manera. Yo no puedo hacer azar. Hay un montón de historias y discursos que seguimos portando. Y ahí es donde el metamodelo también me puede ayudar a mí. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Sí. Bueno, ahora las voy a invitar, como para dejar de mandar tanta teoría, que no me odien tanto, por hablar demasiado. ¿Qué me preguntarían? Ahí estoy generalizando, ¿no? Les propongo mirar un video breve, ¿sí? Dura 1 minuto y medio, escuchar lo que dice esta persona y tratar de detectar en su discurso a ver qué pasa. ¿Qué de todas estas cosas que estuvimos viendo recién suceden? Si tal vez hay alguna eliminación en su discurso, si tal vez les parece que está generalizando. Aunque no se acuerden de eso, ¿qué preguntas harían en cada parte del discurso? Esta persona dijo esto en tal momento. ¿Qué se les ocurriría preguntarle? ¿Bien? Si fuera una entrevista, ¿qué preguntas se me ocurren? ¿Vamos? Espero que salga bien. Dale.
para compartir el audio. Ay, 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 la justicia. La justicia es esa señora con los ojos vendados y una balanza, ¿no? Pues entonces mi relación con la justicia es como con las mujeres. Complicada. Porque, ¿qué problema hay con la justicia? Que no es constante. Hace 2 siglos era justo tener esclavos negros, esclavos. Como fue justo también quemar a las brujas. La jornada laboral de 16 horas era justa. La cuestión que yo planteo es, ¿qué cosas de las que son injustas hoy serán justas mañana? ¿No es injusto ser pobre? ¿No es injusto tener que trabajar para disponer de una vivienda digna? ¿No es injusto que las mujeres cobréis menos que los hombres por el mismo trabajo? ¿Cómo me voy a creer algo que cambia tanto de criterio? Lo mismo dentro de unos años, si alguien tiene una idea brillante para fabricar 2.400 millones de euros, es justo que te los lleves. Bien. Bueno. 2.400 millones de euros. Es justo que... ¿Se les ocurrieron preguntas? Sí, ¿Identificaron a ver alguna cosa que él ha dicho en su discurso? ahí él habla de, bueno, de la justicia como una señora con los ojos vendados y con la balanza, que era lo mismo que él sentía de su relación con las mujeres. Entonces, por ahí la pregunta frente a esa afirmación podría ser, si no fuese así de injusta, ¿cómo sería para vos en un hoy? Luego Sí, también dice, dice que es complicada, ¿no? Pero no explica en qué sentido es complicada la relación de tanto la justicia como las mujeres, ¿no? Hace esa analogía. sí, Sí, también sí. cuando él empieza diciendo que la justicia no es constante, o sea, ¿para quién no es constante? ¿No? O sea, todo lo que él afirma, ¿para quién? Ujú. Todo lo que afirma. También esto que dijo Nati, ¿por qué es complicada? O cómo es la relación con las mujeres para ver qué entiende él por relación complicada. O sea, cualquiera de esas dos preguntas. ¿Cómo definiría lo justo? ¿Para quién? Digo, casi todas las preguntas venían por ese lado, al menos las que yo anoté, casi todas eran desde este lugar de que defina lo que estaba afirmando, ¿no? ¿Qué es justo, qué es injusto? Ujú. También en un momento afirma que todas las mujeres cobran menos que los hombres, y yo le preguntaría si es así, si todas las mujeres cobran menos que los hombres. Bueno, eso fue lo que llegué. Bueno, bien. Claro, porque dice que la justicia no es constante porque cambia constantemente el criterio, en realidad. O sea, él viene como explicando todas estas cuestiones. Ujú. Bien. Muy bien la observación, ¿no? Muy bien. ¿Justo para quién? No para todos, o sea, que algunas mujeres cobren menos que los hombres no quiere decir que siempre sea así, que para todas las mujeres sea así. Claro, él Por generaliza. ejemplo, al hablar de relación complicada, complicada, ¿cómo es complicada para vos? Sí, yo acá puse eso. ¿Por qué es complicado? ¿Cómo es ser que algo sea complicado para vos? Esa pregunta. Bien. ¿Alguien más? A ver. Sí, por ahí se me ocurre ahora, no sé si aplica, pero
ya que habla tanto de lo que es justo o injusto, y tomando un poco lo que había dicho Gabo, por ahí preguntarle, ¿cómo sería para vos que fuera justo? ¿No? Como él todo el tiempo habla de que es injusto, 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 bueno, a ver, ¿cómo debería ser para vos, para que sea justo? Y ahí él mismo se daría cuenta que, bueno, nada, acá ya se me mete a mí esta idea de que la idea de lo justo no existe, ¿no? ¿Quién de nosotros podría definir qué es lo justo? Pero bueno, eso ya es mío, no es del... Muy bien, Nati. Va por ahí, va por ahí. Hay que utilizar las mismas palabras, acuérdense que él dijo criterio, ¿no? ¿Cuál sería un criterio justo? Claro. ¿No? Estas preguntas sin juicio, pero bien orientadas. Muy bien. ¿Escucha? Bien. ¿Sí? Sí, ¿quién habló? No sé quién está hablando. Sí. ¿Se me escucha? Sí. No, pues estaba hablando hace un rato y pregunté en el grupo si me escuchaban y no me escuchaban. Pero No. por eso ahora cambié el audio. Sí, te escuchamos bien. Genial. No, en realidad había dicho un par de cosas más o menos de lo mismo que estaba diciendo recién Nati, de para qué o para qué le sirve a esa persona sostener que la justicia, la comparación con las mujeres, su relación con las mujeres. Ujú. Ahí está, en su modelo lingüístico, está conectando dos cosas que para él tienen algún tipo de parecido, ¿sí? ¿Qué pasa? Al hacer esa comparación está generalizando, o sea, está transfiriendo cualidades de una experiencia a la otra, porque la está igualando, ¿sí? Y claramente son experiencias distintas. Su experiencia con la justicia no puede ser igual a su experiencia con las mujeres, ¿no? La vivencia es imposible que sea igual. Entonces, al usar las preguntas, podemos tratar de separar, volver a separar esas dos cosas, porque son cosas diferentes, claramente, son universos diferentes. ¿Sí? Joel, y yo Sí, te quería preguntar, que me quedé pensando en las filminas, ¿la distorsión tiene que ver con la interpretación? Sí, claro. Todos los procesos de derivación Todos. tienen que ver con la interpretación. O sea, son como distintos procesos. Es una cuestión de que le ponemos como una etiqueta a cada uno como para poder diferenciarlos y saber de qué estamos hablando. De hecho, si les gusta investigar, pueden leer sobre el metamodelo del lenguaje y van a ver que dentro de los procesos de eliminación hay varios tipos de eliminación. Dentro de las distorsiones hay varios tipos de distorsiones. Pero bueno, ya es mucha información que no quería embarullarnos con tanto. Pero sí está bueno que distingan esto, o sea, entre lo que me pasa, lo que experimento, y lo que me puedo contar de eso que estoy experimentando, ¿sí? Y lo que realmente me cuento. Hay un proceso, hay una distancia, ¿sí? Y hay algo que pasa ahí que hace que esa información se transforme. ¿Qué puedo hacer para recuperar esa información que se transformó, se perdió, se distorsionó? Preguntar. Y la pregunta lo que busca que es volver a la experiencia. ¿Cómo viviste? ¿Qué te pasó? ¿Sí? Cuanto más sensorial sea la experiencia, mejor, porque más me conecta con la experiencia real y no lo que me conté de la experiencia, o cómo la uní lingüísticamente. ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, ¿preguntas? ¿Algo que quieran decir hasta acá? El hecho de poder comparar también, ¿no? Cuando estamos con el coachí, que está justificando de alguna manera el delito que es robar, comparándolo con las brujas o los negros. O sea, como que pasó eso, esto que yo voy a hacer, entonces, de alguna manera es justo. O sea, mostrarle la diferencia, que por más que esto haya sido injusto, esto que está haciendo tampoco es justicia. ¿Sí? O sea, la comparativa. Tal cual. En esa generalización. Bien. Bueno, ¿cómo vienen hasta acá? Y igual en esa, como no podemos presuponer o emitir juicio, lo que nos permite cada una de las palabras que usa es la posibilidad
de indagar, bueno, qué modelo de observador es para emitir ese tipo de suposiciones, ¿no? Tal cual. Claro. Ujú. Y como veníamos diciendo, ¿no? Tampoco voy a estar preguntándole esto a todo el mundo todo el tiempo. O sea, y a un coachee tampoco lo voy a desafiar en todo lo que dice, porque si no le tengo que hacer 8 preguntas por cada frase que dice, y no, tampoco funciona así. Porque este proceso de derivación, eliminación, distorsión, funciona todo el tiempo. O sea, cada palabra que decimos pasó por ese filtro. Incluso las que no decimos y pensamos también pasan por ese filtro. Entonces, estas derivaciones todo el tiempo están funcionando. Vamos a preguntar, o usar una pregunta poderosa, usar esto del metamodelo y buscar que se conecte con lo que le pasó, cuando detectamos que ahí hay una limitante. O sea, por ejemplo, esta persona que está comparando su experiencia con las mujeres con la justicia, si eso le genera algo que emocionalmente lo hace sentir mal o le produce un comportamiento autodestructivo, qué sé yo, ¿sí? Algo que no está bueno, entonces ahí sí voy a preguntar. ¿Sí? Cuando detecte que eso no es funcional o no está bueno, o la persona en realidad quiere ir para otro lado, y eso la está anclando, está haciendo de peso y no se puede mover. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Bien, grabamos 2-3 Sí. minutos de pausa para reponer mate, si quieren hacer algo así, Por favor. Bueno, levantarse, estirar las piernas, Sí, sí. y ahora arrancamos con tema nuevo. Les voy a proponer ahora, a ustedes que ya volvieron, y los que están por volver, les voy a proponer cuando vengan, que busquen, si tienen por ahí medio a mano, algún producto, puede ser un alimento, puede ser la tapa de un libro, puede ser, no sé, cualquier cosa que tengan a mano, sea fabricada y que tenga algo escrito. Yo, por ejemplo, acá tengo un tarro como de crema, creo que es. Sí. La idea es analizar un poco qué es lo que dicen las cosas, ¿no? Como en las cosas que compramos, los libros que tenemos, cualquier cosa que tengan a mano. Che, a ver, leo, ¿qué es esto? El mío dice, por ejemplo, queso procesado, untable, dietético, reducido en calorías, reducido en grasas. ¿Qué le preguntarían a eso? Y ahí se puede indagar sobre la veracidad de lo que está manifiesto, ¿no? ¿Qué es un queso procesado? ¿Dietético para quién? ¿Reducido en calorías comparado con qué? ¿Reducido en grasas respecto a qué? Comparado. Claro. ¿No? Y observen a ver qué es lo que encontraron ustedes. Si leen, ¿qué tiene? A ver. ¿Alguien Yo quiere tengo un compartir? saumerio. Sí. Dice, los saumerios Zephyrus del tipo Masala son de la más alta calidad, fabricados en India y elaborados a mano con materia prima, naturales, con elementos orgánicos, producto de calidad premium, ideal para aromatizar ambientes. Masala no tengo idea qué es, le preguntaría primero que nada. ¿Qué es del tipo Masala? ¿Qué otros tipos hay? Sí. ¿Y cuáles serían las materias primas? Y no, ¿cómo sé qué es materia prima? De la más alta calidad comparados con qué. Claro. ¿Qué más agarraron por ahí? ¿A qué nombre, a qué llama la más alta calidad? Digo, ¿comparado con qué? Pero además, ¿a qué define como calidad? Claro. También dice ideal para aromatizar ambientes. Claro, ¿qué tipo de ambiente? Claro. Es un ¿Qué juicio tipo que de no tiene juez.
No sé, vamos a aprender uno. Ahora la juez va a ser vos, por lo menos. Juez. Bien. ¿Alguien más tiene ganas de compartir algo que agarró y leyó por ahí? Sí, yo tenía acá un libro de Eduardo Galeano que dice Las venas abiertas de América Latina. Uf. Tremendo. Sí, qué silencio, sí. Lo que pasa es que es metáfora. eh, Sí. es metáfora, entonces. Yo pensé que iba a seguir. No, Claro, por pensé ahí, que iba a por leer ahí. algo del libro o Las algo venas así. abiertas de América Latina es el nombre del libro. Y Sí, sí. es una Por ahí el mismo metáfora que libro, él dijo, el mismo libro, si no lo leíste, te da para indagar, bueno, qué interpreta, ¿entendés? Como pregunta, ¿no? claro, por eso. Venas abiertas. Por eso, pero hoy Joel cuando dio la clase, si yo no entendí mal, en un momento dijiste que algunas cuestiones de estas de la nominalización, la generalización, la distorsión, se podían usar en el lenguaje poético, metafórico, que lo que estaba mal era creerme la verdad. Entonces, en este caso, me parece que es un recurso metafórico, lingüístico que está bien usado. No, yo no le preguntaría a Galeano, ¿y usted qué entiende por venas abiertas, señor Galeano? Digo, tenés ¿A que qué leer el se libro para refiere eso. con venas abiertas? No, claro, Si lo tuviera de coachí, yo se lo hubiera preguntado, ¿no? Si lo tuviera de coachí. Como, bueno, Claro, claro, si lo tuviera de coaching, independientemente preguntaría, ¿qué de... para él las venas abiertas? ¿qué ¿Qué significa Claro, para él las venas abiertas? querés decir con esto? Claro. Pero ojalá pudiera tenerlo de coaching a Galeano, ¿sabes qué? Un lo que lujo. pasa que ya con esto estamos presuponiendo que porque lo dijo Galeano, hay ciertos límites a indagar. Si lo hubiese dicho Gabo Titarelli, por ahí está la necesidad de decir, bueno, ¿qué quiere decir? En definitiva, es válida la pregunta, porque uno como coach no te vas a estar limitando frente al personaje que tenés enfrente. Es decir, vas a indagar, sea Galeano o sea García. Sí, recordemos el tema de la eliminación. Mayormente los coachees utilizan las metáforas por la eliminación, por el filtro en el lenguaje. Hay cosas que no se animan a decir. Aunque en la conversación interna lo tengan claro, cuando lo expresan lo hacen con eliminación. Y ahí usan metáforas. Y si queremos llegar al hueso, como decimos nosotros, tenemos que preguntar ahí. ¿Mm? La metáfora que dijo. Ahí atrás de la metáfora hay más información. Y está lo que se puede decir, lo que hay más allá de lo que se dice, de lo que se manifiesta. ¿Mm? Por eso es el meta. Claro. Bien. Bueno, ya que estamos de meta en meta que vamos a seguir, Sí. vamos a ver otro tema. Meta. A ver, hablamos de metalenguaje, ahora vamos a metaprogramas. Ah, metacumbia no venía. A ver, Marina, esto está siendo grabado. Está muy bien para que la gente sepa que uno además se divierte. Por supuesto. O sea, estudiar no tiene por qué ser algo aburrido, ¿no es cierto? No, de eso Manu? estoy segura. De eso estoy segura. bueno, ¿qué queremos decir con metaprogramas? Ya venimos hablando de meta, así que más o menos saben qué es. Quiere decir algo que está más allá de, un nivel de abstracción por encima de. Estamos estudiando lo que se llama programación neurolingüística, y la programación tiene que ver con nuestras acciones. Cómo estamos acostumbrados o condicionados a hacer, a comportarnos, a pensar. ¿Sí?
porque aprendimos a hacerlo de esa manera y en realidad nunca nos cuestionamos de esa manera, porque no aprendemos las formas de cuestionarnos. Entonces, esos son nuestros programas, ¿sí? Nuestras formas de comportarnos habituales, que nos salen en ese estado de transparencia en el cual no me cuestiono lo que estoy haciendo. Los metaprogramas son como programas de muy alto nivel, debería ser, ¿no? Son como programas de comportamiento que influyen en una serie o un montón de programas, ¿sí? Son como un programa de alto nivel. Es como si tuviera, no sé, en el celular, ¿sí? Tengo un montón de aplicaciones que son programas. Una aplicación de alto nivel sería Android, el sistema operativo que hace que todos esos programas puedan funcionar, ¿sí? Un metaprograma vendría a ser como eso, como un Android o como distintas. Hay distintos, te dan muchos programas, metaprogramas posibles. Lo que hacen es generar patrones, ¿sí? De programas y son filtros que usamos en nuestra percepción. Los metaprogramas condicionan qué tipo de informaciones prestamos atención, cómo le prestamos atención a esa información, ¿sí? Y cómo procesamos esa información para dar respuesta. Son como tendencias generales, ¿no? No es algo específico, sino como gamas, ¿sí? Van variando porque dependen del entorno, del entorno social en el que estamos, del momento, de mi vida y del día y del lugar en el que estoy. No es lo mismo un contexto laboral que un contexto de familia, que estar en la calle, ¿sí? Básicamente los metaprogramas lo que hacen es, eligen a qué le prestamos atención, ¿sí? Orientan nuestras decisiones. Tomamos decisiones más de un estilo que de otro estilo. Por eso también dirigen nuestro comportamiento. O sea, guían nuestras pautas de comportamiento en una dirección y no en otras. Y particularmente también se manifiestan en nuestro lenguaje, en nuestra manera de hablar, y también en nuestro lenguaje no verbal, en nuestra manera de comunicarnos no verbalmente. Todo esto es muy abstracto, ¿no? Pero ahora vamos a ver concretamente algunos metaprogramas que existen. ¿Cómo puedo darme cuenta de qué metaprogramas tiene alguien, o que tengo yo, ¿no? Observando, como les decía, los gestos y el lenguaje no verbal de una persona, cuando ya vamos a ir viendo qué pautas podemos usar, escuchando el tipo de palabras que usa. ¿Se acuerdan que los predicados verbales me pueden indicar qué tipo de modalidad está usando? Si esa persona está pensando mayormente en imágenes, o en sonidos, o en sensaciones. Y acá también las palabras, si las escucho, me pueden dar una pista de cómo está pensando. ¿Cómo es que esta persona toma decisiones? ¿Cómo esta persona presta atención? ¿Cómo se vincula con otros? ¿Cómo se convence de algo? Y otra herramienta fundamental, como estuvimos viendo con el metamodelo, también es preguntando. ¿Para qué me sirve conocer los metamodelos? O sea, todo muy lindo, pero ¿cómo lo voy a usar? Para poder elegir cómo comunicarme con alguien de una forma mucho más efectiva. Para ayudar a que esa persona se pueda motivar y para ayudar a que pueda emprender acción en algo. Si yo conozco cómo esa persona mayormente se motiva o se orienta, si entiendo cómo es que se pone en acción, si entiendo cómo es que organiza tu propia comunicación, entonces voy a poder ser mucho más efectivo para comunicarme con esa persona, para motivarla y poder guiarla o favorecerle a que emprenda acción. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo concreto. Uno de los primeros metaprogramas. Dirección, ¿sí? de voluntad. ¿Hacia dónde me dirijo y cómo me muevo? ¿Sí? Y hay básicamente dos grandes tipos de personas. Que no excluye que haya intermedios, ¿no? Pero vamos a ver como los extremos. El metaprograma de dirección define qué
me motiva la acción. Si me motiva el placer, la búsqueda de placer, ¿sí? O me motiva evitar el displacer. Tal vez parezcan lo mismo, pero no lo son, ¿no? Incluso químicamente se manifiestan distintos en nuestro sistema. Entonces de ahí tenemos una personalidad que tiende más a afrontar, ¿sí? Que es la que va por el placer, ¿sí? Como me motiva lo que a mí me gusta y lo que a mí me hace sentir bien, la recompensa, entonces soy una persona que se centra en los objetivos, lo que yo quiero hacer. Me motiva a alcanzar algo, tomar riesgos, y son personas que tienen una tendencia más energética, ¿no? En su lenguaje no verbal y verbal son más enérgicas, porque van por lo que quieren. Les motiva la acción hacia el placer. El otro tipo de personas tienen un metaprograma que los lleva más a eludir. Rehuyen, es como esquivo los problemas, trato de evitar los quilombos, me fijo en los objetivos que se deben alcanzar, pero soy muy precavido y muy prudente. Y eso se manifiesta en el lenguaje no verbal. No tienen la misma energía que una persona afrontar. Porque generalmente fijan su atención en las cosas que podrían salir mal, las cosas que tendrían que evitar, ¿sí? Para lograr su objetivo. No en las cosas que tendrían que hacer para lograr su objetivo. ¿Entienden? Y estos son como dos grandes paradigmas de pensamiento, o sea, estructuran un montón de procesos, de formas de pensar. Es como un rasgo de personalidad muy abarcativo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de que alguien tiene un metaprograma? Tengo otro, ¿no? Y acá tenemos el árbol de decisión. Generalmente te pregunto, si vos tenés que comprar un auto, si tenés que iniciar una relación, si tenés que postularte un trabajo, ¿qué buscas? ¿Qué buscas al comprarte un auto? Alguien que es de afrontar te va a decir, "Y busco un auto eh, que ande rápido, que tenga potencia, que sea lindo, que sea cómodo para mí, que tenga la tecnología que yo uso". ¿Sí? Si es alguien que es de eludir, te va a decir, "Y mirá, yo lo que busco es un auto que sea confiable, que no se rompa, que no haya carapata, que pueda conseguir los repuestos". ¿Sí? Capaz que eligen el mismo auto, pero llegan a esa elección por caminos completamente diferentes. Y si yo quiero venderle algo a una persona, si quiero venderle algo a alguien que es de estilo que va por lo que quiere, ¿no? Que afronta. Se lo vendo desde el lado de, sí, mira, de este auto vas a poder conseguir los repuestos, es muy confiable, no se te va a romper, no se va a motivar, porque no se motiva por ese lado. ¿Sí? Su estructura, su metaprograma lo condiciona a funcionar mejor de otra manera. Entonces, si yo puedo reconocer cuál es su metaprograma, me voy a poder comunicar mucho mejor. ¿Sí? Entonces, básicamente me voy a dar cuenta qué metaprograma tiene, qué dirección tiene, si al preguntarle, ¿qué buscas al hacer tal cosa? Si me responde diciendo lo que quiere, es muy probable que sea de motivarse por el placer, de afrontar. Si me responde con lo que no quiere o lo que quiere evitar, es muy probable que sea una persona de tendencia a eludir. ¿Sí? Lo motiva el displacer, evitar el displacer. Otro metaprograma, posibilidad o necesidad. ¿Sí? Esto tiene que ver también con si lo que nos motiva es la completud, o sea, sentirnos plenos y completos, o si lo que nos mueve es la carencia. Y no tener carencias, o el rellenar nuestras carencias. Que busca posibilidades, siempre es más de ir a lo desconocido, ¿sí? Quiere elegir, quiere experimentar, en cierta forma es parecido al de que está orientado hacia afrontar, que no es lo mismo. Se pregunta, bueno, ¿qué pasaría si? Les viene el espíritu emprendedor, ¿no? Al que lo mueve la necesidad es más de ir a lo conocido y a lo seguro.
Y hace por obligación, porque necesita hacer eso. Entonces es una persona más orientada a tomar, más conformista, y no es tan inconformista como el de posibilidad, que se la pasa abriendo posibilidades. Este es como, bueno, lo que necesito es esto y cubro mis necesidades primero. Siempre se orienta a eso. Entonces es un poco más conformista, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo pregunto para darme cuenta si es alguien más orientado a posibilidades o a necesidades? Pregunto ¿por qué? Razones. ¿Por qué compraste ese auto? ¿Por qué iniciaste esa relación? ¿Por qué haces este trabajo que estás haciendo? ¿Sí? Si me contesta de las posibilidades que le abre, o que le habría comprarse ese auto, o iniciar esa relación, o hacer este trabajo que está haciendo, seguramente sea una persona de posibilidades. Y si me contesta de las necesidades que satisface, lo que puede completar desde su carencia, entonces es más probable que sea una persona orientada a las necesidades. Lo mismo, esto me ayuda a poder comunicarme con esa persona planteando la idea que quiero plantearle de una forma específica. Yo sé que si piensa más en posibilidades, le voy a vender el coaching como una posibilidad de expansión, de descubrimiento, ¿sí? Si es una persona más orientada a necesidades, lo voy a vender desde el lado de, bueno, esto puede ayudarte con esto que necesitas resolver, con esto que te falta desanudar, ¿sí? Y es lo mismo, pero lo presento de manera distinta. Porque a esa persona le resulta más fácil comprender las cosas de una manera y no de otra. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Piensen en una persona que admiran. Cualquiera. Alguien que admiran, puede ser que sea real o no, puede ser que exista actualmente o no. Alguien a quien ustedes admiran, y escriban si quieren su nombre en algún lado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es esa persona que admiras? ¿Y cómo sos vos? ¿En qué cosas son diferentes? ¿En qué cosas soy diferente yo de esta persona que admiro? ¿Y en qué cosas me parezco? ¿En qué me distingo? ¿Y en qué me parezco con esta persona que admiro? ¿Más o menos lo tienen? ¿Encontraron parecidos y diferencias? Bien. Hay personas que tenemos mayor facilidad para encontrar diferencias y hay personas que tienen mayor facilidad para encontrar parecidos. Y ese es otro metaprograma. ¿Qué observan ahí? Dos figuras geométricas, podría ser un barco inconcluso. Un barco. Estaba tratando de pensar cuál era el metaprograma antes de responderte, yo, perdón. Porque veo las dos cosas. Por un lado veo dos Dos partes barcos. y por el otro veo algo que pareciera un barco, pero le falta algo para tener ese barco. Bien. Dos figuras iguales. Es la misma figura cambiada de... Ujú. Ticio. Efectivo. Una está girada en sentido vertical, la otra está en sentido horizontal. Eso, muchas veces una persona podría decir, bueno, son diferentes, hay dos figuras diferentes, están orientadas distinto en el espacio.
Y otra persona puede decir, son iguales, es la misma figura, solo que están en posiciones diferentes, pero primero se fijó que eran iguales, y otro primero se fijó que eran distintas. ¿Sí? Y ese es el siguiente metaprograma. Hay personas que tenemos tendencia a igualar o a diferenciar. Y fíjense que es algo que tiene que ver incluso con nuestra manera de percibir, es algo bastante inconsciente, ¿no? ¿A qué prestamos atención y cómo prestamos atención? ¿Cómo comprendemos eso a lo que prestamos atención? Hay personas que son mayormente igualadores, ¿sí? Buscan las similitudes siempre entre lo que está pasando y lo que les pasó, comprenden en base a lo que comparten, ¿sí? De su experiencia, de su experiencia pasada o con otras personas, o en este mismo dibujo, ¿sí? Ven que las figuras comparten ciertas características, el color, las formas, ¿sí? No ven las diferencias primero. Hay otras personas que primero ven las diferencias, comprenden, pero más desde el lado de lo que no se comparte, lo que no hay en común, ¿sí? Entonces, comprende más desde el disenso y la diferencia que desde los acuerdos. Fíjense que esto también tiene una consecuencia en los equipos de trabajo, ¿no? Si yo tengo un equipo de trabajo con 3 personas que son todas igualadoras, no puedo esperar gran cosa de ese equipo, ¿no? Es difícil que surja algo realmente diferenciador, innovador, transformacional, si son todos igualadores. Si tengo todos diferenciadores, va a ser muy difícil tener un equipo, porque todos van a querer jugar solos, ¿sí? Entonces, este metaprograma tiene que ver también con cómo nos organizamos en los entornos sociales. Lo ideal es que haya personas igualadoras y diferenciadoras juntas, que puedan tender un puente entre ellas. Y bueno, los igualadores van a buscar el acuerdo, el consenso, y el diferenciador va a ser justamente el que dé el paso, el que abra la puerta a la duda, el que busca generar algo diferente, el que permite el avance. ¿Sí? Joel, la persona que Sí. es igualadora o diferenciadora siempre cumple el mismo rol, o sea, no puede ser en una situación igualadora y en otra diferenciadora. Sí, sí, pueden ser distintos. Ah, ok. Como habíamos dicho al principio de todo, los metaprogramas varían según el lugar, según las personas. O sea, vos podés ser capaz que no sé, igualadora en tu familia, pero diferenciadora en el trabajo, Ok, porque en el contexto cambia. Eh, es distinto, claro. bueno, otro metaprograma. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Sí. Un tema interesante para comprendernos y comprender cómo funcionan los demás, ¿no? En cuanto a los criterios y las normas, hay otro metaprograma entre personas que tienen normas internas, o sea, yo me baso en mis propios criterios y decido por lo que a mí me parece que está bien. Si yo tomé una decisión es porque yo creo que está bien. Es una persona autosuficiente porque tiene un marco de referencia interno. Hay otras personas que tienen un marco de referencia externo. Necesitan que otros les validen sus decisiones. Entonces, aunque tomen una decisión, siempre buscan que alguien más les confirme esa decisión. A ver, si, che, ¿estará bien esto que decidí? ¿Qué te parece? Son personas que tienen más tendencia a ser dirigidas o ser supervisadas, en vez de ser tan autónomas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus criterios de decisión no son totalmente propios, sino más bien son ajenos. Se apoyan más en lo ajeno para decidir que en lo propio. ¿Cómo pregunto? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo sabés que hiciste bien tal cosa? Me contesta, sí, porque a mí me parece que tiene que ser así. Ah, yo lo sé, internamente lo sé, o sea, no sé, en mis entrañas sé que está bien. ¿Sí? Entonces es una persona de marco de referencia interno. Si me dice, sí, porque hubo varios que opinaron que estaba bueno que lo hiciera, a varias personas les gustó,
cuando les conté de esta decisión, así que, nada, por eso sé que está bien. Claramente una persona de marco de referencia externo. Otro más. Este tiene que ver con la selección, con cómo tomo decisiones. A veces se confunden el anterior que vimos con este, ¿no? Esto tiene que ver con cómo tomo decisiones, pero no desde dónde tomo decisiones, sino hacia dónde. ¿Sí? Entonces, puedo tomar decisiones hacia mi favor. Es una persona más bien egoísta. ¿Sí? Entonces siempre busca ganar para sí misma. O tiene esa tendencia, no quiere decir que siempre, siempre haga esto, ¿no? Volviendo al metalenguaje. Y la persona que tiene más tendencia a decidir en favor de los demás es una persona más de tipo mártir, en el sentido que siempre prioriza que los demás se beneficien, a veces incluso perjudicándose a sí mismo, ¿no? Entonces, el metaprograma de marco de referencia es desde dónde valido mis decisiones, si las valido yo o las validan los demás. El metaprograma de selección tiene que ver con hacia dónde van mis decisiones, ¿sí? Si van hacia mí, o sea, vuelven, o si van más volcadas hacia los demás. ¿Qué tipo de decisiones suelo tomar? Esta es pregunta para cada uno de ustedes. Un Igual lenguaje... Sí. estos metaprogramas, es decir, que están como una opción o la otra, yo pienso que son la conjugación de ambos, ¿no? Es decir, yo puedo buscar el bienestar en los otros, provocando también que sea un bienestar para mí, que no tenga un costo, y así cada una de estas metaprogramas es como que se conjugan ambos siempre, o por lo menos mi punto de vista, ¿no? Es decir, que no es ni una ni la otra, es llegar a un equilibrio, a nivelarlo para que bueno, esto se conjugue en ambos, ¿no? Es decir, no llegar a ser ni mártir ni egoísta, ser uno mismo, provocando un bienestar, pensando en el otro, pero también una manera de pensar en el otro es pensar en uno. Bien, tal cual. Esto es como les decía ahí al principio, son como polos que nos ayudan a comprender que hay ciertos atractores de comportamientos, ¿no? Por Que ahí no se me ocurría, necesariamente perdón, Joel, son categorías. con Sí. eso que dijo Gabo, pensaba para pensarlo del metaprograma y cómo es algo que me parece que es muy inconsciente. Digo, porque este razonamiento de lo hago por mí, pero también para los demás, es consciente, pero el metaprograma me parece que es mucho más profundo. Entonces, por ahí en la misma definición, ¿no? Lo que es bueno para mí y es bueno para los demás, me pone, estoy decidiendo igual con relación a mí, primero. Si es bueno para los demás, es bueno para mí. Y ahí estoy decidiendo con relación a los demás primero. Digo, en el razonamiento está el metaprograma, más allá en la decisión. No sé, estoy entendiendo esto. Cuando yo decido diciendo, bueno, si yo estoy bien, mi familia está bien, yo estoy decidiendo primero con relación a mí. Ahora, si yo digo, no, hago todo esto porque si mi familia está bien, yo estoy bien, yo estoy primero decidiendo con relación a la afuera. Entonces, el metaprograma, que es lo que es bien profundo, está con base a mí o con base a los otros, sí o sí. Sí. No sé, ¿estoy entendiendo bien? No me fío. Sí. Ahí lo estás haciendo el análisis desde el lenguaje, y así es como Claro. puedes detectar este metaprograma desde el lenguaje, según el orden en el que la persona se pone en esa relación con los demás. Claro, por Que eso. vuelvo a aclarar, no Exacto, necesariamente porque es como que es siempre. muy inconsciente esto, de lo que vos estás hablando es totalmente inconsciente. O sea, siempre voy a estar en uno o en otro lugar. Capaz que las palabras egoístas o más que suenan como recontra fuertes, ¿no? Pero siempre estoy en uno o en otro lugar, desde el mío o hacia afuera. No hay mucha otra chance. Sí, en este sí. Claro. Lo que me puede ayudar esto, comprender esto, es que tal vez haya ciertos momentos en los que me convenga ser un poco egoísta, tal vez haya momentos en los que me convenga más ser un mártir, o sea, beneficiar a los demás, porque eso va a ser más beneficioso para el conjunto, del cual yo también formo parte, y poder un poco más conscientemente elegir.
¿sí? A veces lo que sucede, no en todos los casos, pero a veces lo que sucede es que hay personas que están muy paradas en un solo lugar y no pueden salir. No se dan cuenta de que hay otro lugar posible, ¿sí? Entonces, comprender esto también me va a ayudar a comunicarme mejor con esa persona y poder comprenderla mejor, ¿sí? ¿Cómo lo puedo analizar desde lo no verbal? Desde lo verbal, está buenísimo el ejemplo que dio Nati recién, analizando el orden del discurso, o sea, dónde está el protagonista del discurso y dónde están los demás, en qué orden aparece, me doy cuenta. Y otra forma es, observando el lenguaje no verbal, las personas que son más externas, realmente hablan y hacen gestos de otros, ¿sí? Como que siempre están abriéndose o conectándose con los demás. Las personas más de yo, primero, hacen gestos hacia adentro. O sea, a mí me parece, lo que yo siento, ¿sí? Son gestos que van hacia adentro y no gestos que van hacia afuera. Como regla general, ¿sí? Para ir analizando a la vez que van escuchando. Bueno, vamos con otro más. No les voy a dar muchos más. En metaprogramas hay un montón. Si quieren investigar hay como 20 y pico. Y seguramente se les pueden ocurrir nuevos. Pero lo interesante de los metaprogramas es que son esto, como patrones de atracción de formas de comportarme, ¿sí? O sea, puedo comportarme como para este lado, para este polo, o para este otro polo. Y puedo elegir también cambiar o estar en algún punto intermedio, ¿no? Pero es como esas dos gamas de posibilidades. Esto tiene que ver, este metaprograma general o específico, con cómo prefiero procesar información. Así como está la modalidad visual o la auditiva o la kinestésica, el metaprograma general o específico hace que hay personas que prefieren la información de manera más general. O sea, vos contame la idea así global y quiero tener una noción general de este proyecto que me estás contando. Si vos le empezás a contar los detalles, claro, perdiste su atención. Capaz sí, te está escuchando, te está mirando ya para otro lado, se te dispersa, se va. Porque esa persona necesita como el panorama completo primero. Y hay otras personas que son más específicas. Necesitan de los detalles, a veces muchos detalles, y comprenden desde los detalles hacia lo general. Hay otros tipos de personas que son las que van de una modalidad a la otra, ¿no? Tenemos personas que son muy generales, que hacen comprenden muy bien las ideas amplias, ¿sí? Pero les cuesta lo específico. O sea, cuando tienen que concretar algo y hacer algo específicamente, ahí hacen agua. Y hay personas que son muy específicas, son muy del detalle, pero les cuesta hacer algo global. No pueden llegar a comprender lo global porque están muy enfocadas en el detalle. Hay personas que comprenden mejor de lo general hacia lo específico. O sea, se hacen una idea global y de ahí van yendo a los detalles. Y otras se hacen una idea como de los detalles, armando una idea global. ¿Bien? ¿Cómo me doy cuenta si alguien tiene preferencia por un metaprograma o el otro? Le puedo preguntar por alguna tarea que hace, o alguna idea o un proyecto que haya hecho o que esté por hacer, y me voy a dar cuenta por cómo responde. Si me responde con eso, ideas muy amplias, generales y difusas, es más general. Y si me empieza a responder con detalles de esto, de lo otro, de cómo se va a hacer tal cosa, en qué momento, es claramente una persona más específica. ¿Cómo se dan cuenta ustedes si son más generales o específicos? ¿Cuándo fue la última vez que armaron un rompecabezas? Cuando tienen que armar un rompecabezas, ¿miran la foto del rompecabezas? ¿O empiezan pieza por pieza y empiezan a ver dónde va cada una, en la esquina de tal parte? Personas que van al detalle empiezan por las piezas. Reconocen qué tipos de piezas hay, qué gamas de colores, van buscando las esquinas, empiezan por el detalle. Las personas más generales se arman
la idea general, cuál es la imagen general del rompecabezas, y después van intentando que los detalles vayan encajando en esa imagen general. ¿Entiende la diferencia de proceso? Bien. Otro estilo. Creo que con este ya vamos terminando. ¿Cómo prefiero trabajar? Hay personas que prefieren, les gusta ser más cooperativas. Les gusta trabajar en equipo, repartirse tareas, compartir las responsabilidades en lo que hace. ¿Sí? Entonces claramente funcionan bien en entornos de trabajo cooperativos. ¿Sí? Pero les cuesta por ahí asumir la completa responsabilidad de algo. Y la persona que tiene una tendencia más independiente es la que asume la responsabilidad total de lo que hace, pero por ahí le cuesta trabajar de forma cooperativa, porque prefiere trabajar sola o solo. Y le cuesta también la relación con una supervisión directa. Una persona más que, vos dejame y yo hago el trabajo solo. Yo capaz lo hago bien, pero dejame tranquilo. ¿Sí? La persona cooperativa es más de, bueno, ¿cómo se hace? ¿Con quién más lo vamos a hacer? ¿Sí? Enseguida busca aliados. Bueno, hasta acá tenemos lo que son los metaprogramas. Y más o menos una idea de qué son y cómo los pueden detectar en otras personas, ustedes mismos. Tal vez se han reconocido en algunos metaprogramas de los que fui mencionando. De que, sí, mira, yo soy más de este, más de aquel. ¿Bien? ¿Para qué me sirve esto cuando estoy ante un coaching? Para un montón. Para comprender mejor cómo piensa, si le gusta más los procesos más generales, ¿sí? Si le gusta más lo específico, tiene que ver hasta con cómo le voy a plantear mi servicio y qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Un coaching por ahí general va a querer saber que, bueno, en estas 4 sesiones que pactamos vamos a trabajar sobre esto, globalmente. Un coaching que es más específico, tal vez va a querer, bueno, ¿y qué vamos a hacer en la 1, en la 2, en la 3? ¿Sí? Entonces, va a querer saber más detalladamente cómo voy a trabajar. Respecto a cómo presta atención también, si es una persona que busca similitudes, si es igualador, como en el ejemplo que veíamos, ¿no? Esto es igual a esto. Continuamos haciendo la escucha para metalenguaje. O si es una persona que diferencia. Todo esto me ayuda a comprender mejor cómo funciona la mente de esa persona y cómo puedo comunicarme mejor con esa manera de pensar y de procesar. Y obviamente conocerme yo. ¿Cuál es mi tendencia más natural a funcionar? ¿Qué es lo que me sale solo o sola? Y de esa manera les dejo esto como ejemplo, ¿no? Las mismas letras pueden representar palabras muy distintas. Destino y sentido se escriben con las mismas letras, pero significan cosas muy distintas. No es lo mismo ir en busca de un destino que ir en busca de sentido por la vida. Y de la misma manera, no es lo mismo presentar información de una manera con un metaprograma que de otra. Las informaciones se pueden presentar de formas muy diferentes y pueden ser que marquen como un destino o que marquen un sentido. Bueno, y con esto concluyo el tema de hoy. No les tiro más información. Quiero saber si tienen alguna pregunta, algo que quieran decir. Joe,
Deja de compartir pantalla si nos vemos todos. Ahí va. Ahí está. Bueno, dejo de grabar. Esto.